Bienvenidos nuevamente. Esta es nuestra última sesión de la tercera semana de trabajo. Y vamos a finalizar entonces con el estudio de la ruta de atención integral. ¿Sí? ¿Qué es la ruta de atención integral? La ruta de atención integral es una forma de atender los conflictos buscando no quedarse solo en la intervención, aportando tres elementos adicionales como son la promoción, la prevención y el seguimiento. Estos son elementos que hacen parte de la ruta de atención integral que deben integrar em, todas las estrategias para la atención de los conflictos, la atención de la conflictividad escolar, no solamente para el caso particular, sino en general, pues para lograr superar cualquier circunstancia que se presente dentro de la comunidad educativa. La ruta de atención integral entonces define los procesos y los protocolos que deberán seguir las entidades e instituciones que conforman el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar. En todos los casos en que se vea afectada la convivencia escolar y los derechos humanos sexuales y reproductivos de los estudiantes de las instituciones educativas, articulando una oferta de servicio ágil, integral y complementario. En las normas vigentes en las que hemos estado estudiando, nos dice que debemos atender la conflictividad dando aplicación a la ruta de atención integral. Entonces, en cuanto se presenta alguna situación, entonces debemos dar inicio a los protocolos que estén establecidos en la ruta de atención integral, que debe hacer parte del manual de convivencia. Entonces, con base en la definición que trae la norma, entonces se identifican los componentes de la ruta de atención integral. El primero es la promoción, que determina la calidad del clima escolar y define los criterios de convivencia que deben seguir los miembros de la comunidad. Liderar el ajuste del manual, liderar, fortalecer y evaluar la formación en derechos humanos, sexuales, competencias ciudadanas, mediación y conciliación. Entonces, lo que pretende esto es dar a conocer, ¿sí? Todas digamos, estos protocolos, todas las diferentes circunstancias que se pueden presentar, quienes hacen parte del comité y cómo está establecida la ruta de atención integral y para cada caso particular, dependiendo de las situaciones de conflictividad, situaciones tipo 1, tipo 2 o tipo 3, pues entonces dar a conocer cuál es el protocolo a seguir teniendo en cuenta la situación que se presenta. También tiene como componente la prevención, que deberá ejecutarse a través de un proceso continuo de formación para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente, por medio de la identificación de las situaciones más comunes y los protocolos de atención interna. Entonces, la intención también de la prevención es, por supuesto, eh, de manera pedagógica, ¿sí? Y teniendo en cuenta las situaciones que se hayan presentado o que puedan llegar a presentarse, pues digamos desarrollar una serie de actividades de modo que pues den a conocer pues estrategias, ¿no? Para que digamos evitar o minimizar eh, que se presenten este tipo de conflictos al interior de la comunidad. Está también el componente de atención, que deberá desarrollar estrategias que permitan asistir al niño, niña y adolescente, al padre, madre de familia o al acudiente, al educador de manera inmediata, pertinente, ética e integral para atención interna o externa del colegio. Este componente involucra a actores diferentes a los de la comunidad educativa únicamente cuando la gravedad del hecho denunciado, las circunstancias que lo rodean o los daños físicos y psicológicos de los menores involucrados sobrepasan la función misional del establecimiento educativo. Les mencioné al principio que la ruta de atención integral establece todos los protocolos, los procedimientos a desarrollar teniendo en cuenta el tipo de situaciones que se presenten. Recuerden, situaciones tipo 1, tipo 2 o tipo 3. De acuerdo a este tipo de situaciones, entonces
dentro de los protocolos se determina cómo se atiende el conflicto y a esto hace referencia este componente. Entonces, cuando sobrepasa las situaciones tipo 1, entonces, pues ya no solamente el comité de convivencia o el docente, por ejemplo, mediador, sino que pues tienen que acudir a otras instancias para resolver la situación que se haya presentado. Y tiene un componente de seguimiento que se centrará en el reporte oportuno de la información al sistema de información unificado de convivencia escolar del estado de cada uno de los casos de atención reportados. Entonces es importante tener en cuenta acá que no solamente se trata de resolver la situación o de llegar a un acuerdo, digamos, entre las partes, sino que de ese acuerdo hayan compromisos, ¿sí? Entre las partes. Y hay que darle atención a esos compromisos, darle atención al comportamiento, seguimiento a los comportamientos de las partes involucradas en la situación que se haya presentado, de modo que estemos todo el tiempo permanentemente verificando que se hayan cumplido los acuerdos o que se estén cumpliendo los acuerdos a que se haya llegado, que se esté cumpliendo, digamos, con el manual de convivencia, con el reglamento del colegio, ¿sí? Entonces, de esa manera, haciendo el seguimiento, entonces también vamos verificando si, por ejemplo, se vuelve a presentar la situación entre las mismas personas que pasó anteriormente, eh, si la circunstancia ya desapareció, ya se lograron, digamos, como limar asperezas entre las partes intervinientes. Es muy importante este último componente porque es, digamos, también una manera de llevar el control, ¿no? De las situaciones que se puedan estar presentando en la comunidad educativa. La ruta de atención integral también eh, tiene como objetivo principal asistir oportunamente al colegio frente a situaciones que afecten la convivencia escolar. Por eso hace parte del manual de convivencia. Como les mencioné, esto establece unos protocolos de modo que la comunidad educativa, la institución educativa, pues pueda dar aplicación o digamos, darle inicio a la ruta de atención integral teniendo en cuenta la situación que se presente. Entonces, en la ruta de atención integral deben definirse por lo menos estos criterios. Uno, los pasos para la recepción y erradicación de las quejas de las situaciones que afecten la convivencia y los derechos sexuales y reproductivos de los menores. Los mecanismos para garantizar el derecho a la intimidad y la confidencialidad de los documentos. Los mecanismos que protegen a quienes suministren información sobre situaciones que afectan la convivencia y los derechos sexuales y reproductivos de los menores. Estrategias y alternativas de solución de conflictos, incluyendo los mecanismos pedagógicos. Las consecuencias para quienes realicen actos que afecten la convivencia y los derechos sexuales y reproductivos, que deben incluir un componente pedagógico y ser acordes a la gravedad de los hechos, ¿sí? Recuerden que eso, digamos, debe estar enlazado con lo que establecen, o sea, los fundamentos constitucionales, ¿sí? Y lo que determinan las leyes que hemos estado verificando, la ley 1620 del 2013, el decreto 1075 del 2015. Las formas de seguimiento de los casos y de las medidas adoptadas a fin de verificar si la solución fue efectiva y un directorio de las instancias de apoyo para la atención de situaciones que requieren alianzas externas. Entonces, por ejemplo, pues cuando se presentan situaciones tipo 3, que ya necesariamente pues hay que dar informe a las autoridades para que ellos intervengan dentro de la situación. Bien. Ahora, a través de la plataforma, entonces les he compartido un documento que les va a servir para desarrollar esta actividad. Esta actividad es un pongamos en práctica nuevamente.
y la normatividad que ya les había compartido también. Entonces, teniendo en cuenta lo establecido en la normatividad de Ley 1620-2013, el Decreto 1965 del 2013, el Decreto 1075 del 2015, elaborar una ruta de atención integral que cumpla con los componentes mínimos analizados en la sesión. Entonces, recuerden los componentes, ¿no? Vamos a volvernos un poquito. El, eh, el componente de promoción, el componente de prevención, de atención y seguimiento, ¿sí? Y vamos a dar respuesta a las siguientes preguntas. Responde, ¿puede un comité de convivencia hacer reunión y resolver asuntos sin la presencia del presidente? ¿Cuáles serán esas nuevas formas y alternativas para incentivar y fortalecer la convivencia? ¿Quién faculta al docente para poder hacer mediación? ¿Por qué la ley resalta que el conflicto debe tener atención integral? ¿Cómo es esto? Entonces, por favor, eh, las respuestas a este pongamos en práctica, entonces también deben subirlas en un documento a través de la plataforma para yo hacer la retroalimentación. Les agradezco mucho y nos vemos en la siguiente semana con el último módulo de este curso. Nos vemos pronto.